Queridos amigos, una alegría volvernos a encontrar. Y como lo prometido es deuda, vamos a darle respuesta a los ataques que tienen algunas personas, algunos medios, algunas entidades, algunos grupos de atacar a la Iglesia Católica. Primera respuesta. Hay un programa de María Elvira en vivo donde invitó al padre Alberto Coutié para que hablara sobre su libro Dilema. Y la entrevista se concentró en su gran mayoría para hablar sobre los curas homosexuales que hay dentro de la Iglesia Católica. Y me llama la atención lo siguiente, y aquí es donde empieza la defensa a los ataques. El padre Alberto Coutié inicia diciendo que él ama a la Iglesia Católica. Para los hermanos católicos que nos están mirando, que aman a su iglesia, esto tiene que ser muy fuerte. Yo la amo Abunda. También. Sí, yo también amo a esa iglesia. Falso. Nadie que ama a la Iglesia Católica, nadie que ama a la Iglesia Católica se sale de la iglesia. Yo preguntaría, si el padre Coutié ama a su esposa, la ama, ¿se la dejaría para conseguirse otra? Yo creo que no. O sea que eso que yo amo a la Iglesia Católica no es cierto. Segundo, que él no está atacando a la Iglesia Católica. Dios santo, desde que se salió de la Iglesia Católica, ha venido atacando a la Iglesia Católica, ha venido asistiendo a programas, concediendo entrevistas, y todo lo que dice la Iglesia Católica es negativo, y concretamente sobre los homosexuales, que aquí es donde quiero hacer un poquitico de claridad. El padre Alberto se amparó en la parte de los homosexuales para contrarrestar el pecado que él cometió, su mentira, su falsedad, sus engaños durante 2 años hasta que se le descubrió su situación. Bien, dice el padre Alberto Coutié: lo que narro en mi libro simplemente son experiencias. Yo no quiero generalizar, yo no quiero decir que todos los curas son homosexuales. Hablo de mi experiencia. Pues muy bien, eso le digo yo a la gente. Tengan en cuenta que es solamente la experiencia de un hombre, es una realidad subjetiva, una experiencia de pronto fea que tuvo en el momento de formación, en su seminario y posteriormente en su sacerdocio. Pero eso no quiere decir que lo que él afirma en su libro sea objetivo. Fue su experiencia. Se invitan a otros sacerdotes, se invitan por ejemplo al padre Santiago Martín, se invitan al padre Pedro Núñez, se invitan al padre Mitzpahua, se invitan al padre Crochet. ¿Por qué estoy nombrando a estas personas? Porque estos sacerdotes compartieron, ¿no?, los estudios del canal de la Madre Angélica y eran compañeros de trabajo y tal vez amigos. Porque esta señora María Elvira, si quiere presentar un programa verdaderamente objetivo, ¿por qué no invita al padre Santiago Martín? ¿Por qué no invita al padre Pedro Núñez? ¿Por qué no invita al padre Mitzpahua? ¿Por qué no invita al padre Crochet? ¿Por qué no los invita? Porque ellos no venden. Invita a aquel que sí vende, que tuvo un escándalo porque tenía pantalones debajo de la sotana. ¡Qué barbaridad! Yo también los tengo y no he hecho esas tonterías. Seguimos. Él dice que en su libro lo que él afirma no se aplica a todos los sacerdotes. Pues claro, ¿cómo se aplica a todos los sacerdotes? Si todos los sacerdotes no son homosexuales, y quiero ser preciso en esto. Y claro, en la Iglesia Católica hay homosexuales, claro que hay homosexuales. ¿Nos vamos a aterrar por eso? Hay pecado en la Iglesia. Pero también hay homosexuales en el cuerpo de bomberos, también hay homosexuales en el cuerpo de policía, también hay homosexuales en el gremio de médicos, de abogados. En todas partes hay homosexuales, pero hay que mirar a ver cuántos homosexuales hay. ¿Cuántos homosexuales son médicos? ¿Cuántos homosexuales son abogados? ¿Cuántos homosexuales son policías? ¿Cuántos homosexuales son artistas? ¿Por qué simplemente se quiere hacer referencia a la homosexualidad dentro del clero como si fuera algo netamente del clero, de los sacerdotes? Entonces ahí vemos ataque. Otra cosa, el padre Alberto Coutié en su libro, tomando datos estadísticos de otro libro de un ex sacerdote, afirma que existe en los Estados Unidos un 60% de curas homosexuales. ¿De dónde saca esa estadística? No existe manera alguna de saber cuántos sacerdotes homosexuales hay en la iglesia. No existe. ¿Por qué? Porque para hacer una encuesta hay que ir de casa en casa, en este caso de parroquia en parroquia, de capilla en capilla, de catedral en catedral, de monasterio en monasterio, con una tableta y un lápiz, preguntando: perdón, ¿usted es homosexual? Señor, querido hermano, usted que está aquí en este monasterio, padre, ¿usted es homosexual? Pues mire, ya que lo pregunta, fíjese que no. No, por favor, eso no es así. ¿De dónde sacó que un 60% de los sacerdotes de los Estados Unidos son homosexuales? ¿De dónde sacó esa barbaridad? No existe, no se puede saber esa estadística, por lo tanto, ese dato no es verdad. Segundo, el padre Alberto Coutié
dice que no sé por qué la iglesia considera que los actos, que la homosexualidad es intrínsecamente mala. Pero hay que recordarle un poquitico al padre Alberto Coutié algo de la iglesia católica. Él, como ya la abandonó, y seguramente la abandonó porque no sabía su doctrina, por eso la abandonó, porque nadie que conoce la doctrina de la iglesia católica la abandona, eso es un hecho. Pero sigamos. En el numeral del catecismo de la iglesia católica, su numeral 2357 y numeral 2358, ¿qué afirma? En el 2357 dice que los actos homosexuales son contrarios a la ley natural. Se cierran a la vida y proceden de una falsa complementariedad. Esos son los actos homosexuales. La iglesia no puede estar de acuerdo con los actos homosexuales. Pero en el numeral 2358, ¿qué es lo que afirma? Que acoge al homosexual con respeto, con compasión y con delicadeza. Como persona humana, le concede los derechos, le acepta sus derechos como persona humana. Pero jamás va a aceptar los actos homosexuales porque se cierran a la vida, no ejerce una verdadera complementariedad, y no ha sido el querer de Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola cosa. Otro punto. Que él no escribe su libro para escandalizar a la iglesia y a las personas que están dentro de la iglesia. Entonces, ¿por qué razón lo hace? Porque el padre Alberto Coutié dice que la iglesia es más que eso, y en eso tiene toda la razón. La iglesia es más que un grupo de sacerdotes homosexuales. La iglesia es más que unos escándalos de gente infiel a la iglesia. La iglesia es más, ¿no?, que todas aquellas sombras que han hecho de la iglesia católica algo triste en algunos momentos de su acontecer histórico. La iglesia es mucho más que eso. La iglesia es una institución fundada por nuestro Señor Jesucristo sobre los apóstoles, donde entabló y enseñó una sana doctrina que se ha venido transmitiendo con la tradición y con la Sagrada Escritura hasta nuestros tiempos. Esa es la iglesia católica, y que a pesar de tanto escándalo, de tanta tristeza y de tanta basura que se vive en la realidad humana, porque la iglesia está conformada por humanos, pues no podemos tomar la miseria de los humanos, ¿no?, y sacarla y hacer que eso sea como lo general, que todos los curas en la iglesia son pedofílicos, que todos los curas en la iglesia son homosexuales, porque no es cierto. Hay sacerdotes entregados, sacerdotes fieles, sacerdotes comprometidos. Si el padre Alberto tuvo una experiencia fea con sacerdotes homosexuales dentro de la iglesia, lo sentimos. Yo no la he tenido, gracias a Dios, y sé que hay sacerdotes homosexuales dentro de la iglesia católica, pero son poquitos. Que uno que haya, lástima, uno que haya, sí es una tristeza, pero tampoco nos podemos escandalizar y agarrarnos pues de que la iglesia católica está llena de homosexuales y que por eso yo me salí. No es por ahí. Para terminar, lo siguiente. ¡Qué curioso! Solamente lo dejo para que usted piense, querido amigo que está viendo este video. ¡Qué curioso! Que el padre Alberto Coutié se retiró de la iglesia católica porque él siendo heterosexual y entre tanto homosexual que se sentía como fuera de contexto, como fuera de lugar. ¡Qué curioso! Se salió de la iglesia católica porque había muchos homosexuales y fue a parar a una iglesia donde sus líderes religiosos, sus obispos, son abiertamente homosexuales. Qué curioso, ¿no? Muy bien, esas son respuestas a esos ataques que este padre Alberto Coutié presentó en el programa de María Elvira en vivo. Para terminar, le hago una sugerencia a esta presentadora de este programa, que si quiere verdaderamente hacer un periodismo serio y objetivo, me gustaría que invitara al padre Pedro Núñez, o al padre Crochet, o al padre Santiago Martí, o al padre Mitch Pacua, que ellos también pueden presentar esa realidad que mostró el padre Alberto Coutié en su programa y que escribió en su libro. Va a mostrar una realidad de la iglesia totalmente distinta. Pero ¿por qué esta señora no nos presenta? ¿Por qué no nos entrevista? Porque ellos no venden como si venden un padre tan controvertido como el padre Coutié. Que el Señor los bendiga y que estén muy bien.